libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Deja que aspiren mis hijos tu olor. Oh, libertad que perfumas las montañas de mi tierra. Amo el sol porque anda libre. La espera al huracán porque silba con libertad en la selva. Mis mayores me dejaron por herencia. La quiero porque vuelves, libres contentos resuenan. Muy bien. Nos place haber escuchado este himno del departamento de Antioquia, pero principalmente dependiente de cualquier posición política al respecto, nos parece que es un himno que refleja la diversidad del departamento de Antioquia, de sus 9 subregiones, de sus 125 municipios, de su realidad diversa, de sus poblaciones, y por eso nos parece tan importante haber recordado este himno que fue elaborado ya hace muchos años. Bueno, reitero, bienvenidos y bienvenidas a este curso taller de incidencia de la sociedad civil en el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, que es su segunda edición. La primera edición fue en el año 2020 y que efectivamente buscaba en su momento reconocer un poco esa red existente de promotores de los ODS en el territorio del departamento de Antioquia. Ahora continuamos un poco con esa misma dinámica, con el objetivo precisamente de generar un espacio de formación en torno a los ODS, pero también mostrar los resultados, los avances que hemos tenido como equipo de investigación, como equipos de investigación en el diseño y confección del Observatorio de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Pues efectivamente entonces este proyecto lo elaboramos la Institución Universitaria Tecnológico de Antioquia y las instituciones universitarias también, Politécnico Colombiano Jaime Sasa Cadavid y la Institución Universitaria Digital de Antioquia. Las tres instituciones estamos aliadas mediante los grupos de investigación Observatos, GIS, GISTA y la Vicerrectoría de Extensión, que articulados en su conjunto buscamos precisamente trabajar el Observatorio de los ODS de Antioquia,
que ahorita lo estaremos mostrando. El objetivo de estas sesiones será entonces encontrarnos martes y jueves de esta semana y martes y jueves de la semana entrante, durante exclusivamente hora y media. 45 minutos que serán un espacio de conversación, de capacitación, de discusión en torno precisamente a diferentes objetivos del desarrollo sostenible y los otros 45 minutos conoceremos un poco mejor la plataforma existente del observatorio para que cada uno de ustedes la pueda diligenciar, cada uno de ustedes haga parte de la misma y podamos trabajar de forma conjunta precisamente en el logro de estos objetivos. Bueno, inicialmente entonces, teniendo en cuenta eso, les quiero contar un poco qué es el observatorio. El observatorio es una iniciativa que hemos desarrollado en los últimos años. Año 2020 fue diseñado y se lo voy a mostrar en este momento. Les voy a compartir pantalla. El observatorio tiene el enlace observatorioods.com. Cada uno de ustedes puede ingresar si lo desea y efectivamente van a encontrar los diferentes enlaces. Van a encontrar en particular la coordinación que la presido yo en este momento, que es Wilfer Ceballos Betancourt, el correo electrónico institucional que se ha optado precisamente para la dirección de este proceso, quienes gestionamos el observatorio, aquí aparecemos los grupos de investigación y quienes lo auspiciamos. Efectivamente también encontramos que el observatorio tiene diferentes enlaces en particular y los diferentes enlaces reflejan los diferentes trabajos que vamos a desarrollar. Por ejemplo, acá tiene que ver con la recolección de información de percepción y de conocimiento que cada uno de los habitantes del departamento de Antioquia pueden llegar a tener sobre la realidad que habitan. Y aquí los datos graficados, georreferenciados, precisamente de las respuestas anteriormente planteadas. Aquí en formación, efectivamente, encontramos la capacitación en torno a los ODS, tanto los cursos que estamos trabajando, como videos explicativos y enlaces rápidos para procesos de formación. En el repositorio encontramos noticias y textos, y quiénes somos refleja precisamente los proyectos que hemos desarrollado hasta el momento. Aquí, pues efectivamente, este es un breve momento como para mostrarles qué es el observatorio, quién lo estamos dirigiendo y qué trabajo estamos realizando en este momento. Los objetivos del desarrollo sostenible efectivamente buscan, desde el año 2015, plantear una agenda colectiva mundial que en el caso colombiano se ha aplicado también en diferentes agendas y diferentes contextos. Estamos hablando de que hay un documento COMPES, Consejo Nacional de Política Pública y Económica en Colombia, que asigna recursos precisamente para la gestión de los ODS. Hay decretos reglamentarios, hay seguimiento e indicadores y a nivel departamental precisamente también se han focalizado unos indicadores para hacerle seguimiento oficial a los diferentes avances de cada uno de los ODS que iremos conociendo en el transcurso de las siguientes jornadas de reflexión. Pues efectivamente los ODS tienen una antesala y ante esa antesala pues vamos a discutir un poco y vamos a tratar de reflexionar. Para eso entonces, para discutir un poco sobre esa antesala en el transcurso de la siguiente media hora, hemos invitado a 3 personas con las cuales voy a discutir, vamos a generar un conversatorio y espero que este conversatorio sea muy aclarador frente a lo que estamos buscando con los objetivos del desarrollo sostenible, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial. Bueno, hemos invitado entonces a Linda Calderón, que creo que anunció hace un momento que se salía de la red. Bueno, está en este momento acá ya. Linda, buenos días, ¿cómo estás? Tardes, ¿cómo te ha ido? Buenas tardes, Wilfer, buenas tardes para todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación y qué rico estar aquí acompañándolos en tan interesante del Observatorio de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas gracias por acompañarnos. También invitamos a Héctor Ocampo, que es efectivamente un compañero de trabajo, de investigación, de arduas luchas, de arduo trabajo durante muchos años. Y Héctor Ocampo también es un experto precisamente en los objetivos del desarrollo sostenible, compañero de investigación de este proyecto. Héctor, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Con un poco de eco. Sí, algo pasó con eco. Si quieres ensaya de pronto con el celular o mira a ver si de pronto se puede corregir. Listo. Mientras tanto, y por aquí también encontramos a Juan Felipe Soscún. Juan Felipe, otro compañero de investigación que está acompañándonos precisamente en todo este magno evento de investigación. Juan Felipe, ¿cómo estás? Hola Wilfer, ¿qué tal? Buenas tardes para vos, también para Linda y para Héctor Mario. Un gusto saludarles a todos los presentes en este taller y un gusto pues también poder conversar alrededor de estos 5 primeros ODS. Muy bien, precisamente Juan Felipe lo acaba de explicar. Vamos a hablar hoy precisamente de los primeros 5 ODS. Cuando hablamos de los primeros 5 ODS, pues tenemos que tener en términos reales la claridad de cuáles son los ODS. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 en total. ¿Por qué lo focalizamos en los primeros 5? Porque a nivel internacional los ODS han sido clasificados como la 5P. ¿Y por qué la 5P? Porque la primera P, pues efectivamente son los ODS que giran en torno al tema de personas. Los siguientes ODS giran en torno a prosperidad. Los siguientes ODS giran en torno a planeta y a todo el tema ambiental. Y los últimos ODS que vendrían siendo el 16, vendría siendo paz, y el 17 vendría siendo partnership, que quiere decir alianzas, en términos generales, pues a nivel global. Entonces, por eso se habla de las 5P. Nosotros tenemos 4 sesiones. Las 4 sesiones vamos a trabajar el primer día personas, el segundo día prosperidad, el tercer día planeta y el cuarto día vamos a trabajar paz y partnership o alianzas. De tal forma que hoy vamos a trabajar entonces el tema de personas. Linda Calderón es una experta precisamente en el tema de salud y es de salud mental, es psicóloga, ha trabajado y tiene experiencia como doctora y como psicóloga y como magíster precisamente en todo el tema del análisis en torno a niños, adolescentes, jóvenes, en torno al tema de salud mental y por eso la hemos invitado. Linda inclusive ha cooperado con el observatorio en unos videos aclaratorios sobre todo el tema de la salud mental. Entendemos entonces que el primer ODS trata del tema de pobreza, la pobreza. El segundo ODS trata del tema de la seguridad alimentaria o del hambre. El tercer ODS trata del tema de salud. Y el cuarto ODS trata el tema de educación y el quinto de equidad de género. Entonces, teniendo en cuenta esto, entonces, yo quiero como que tuviéramos un preámbulo previo. Mi estimado Héctor Ocampo, ¿ya pudiste solucionar el micrófono? Volví a ensayar, a ver. Tiene todavía el eco. Bueno, si quieres arrancamos y vamos mirando. No te vemos muy bien la cara, como que proyecta tu cara al micrófono. Perfecto, aquí está bien. Bueno, Héctor, abramos un poco con este preámbulo. Héctor, ¿de dónde surgen los ODS? ¿De dónde surgen y por qué surgen los ODS? ¿Y cuáles son los desafíos que tenemos en Colombia y en Antioquia frente a los ODS? No se te escucha, Héctor. Cancelaste el micrófono. No se te escucha. Cancelaste el micrófono. Ya, sí. Ya. Hemos podido observar, voy a hablar un poco despacio por el tema del eco. De las Agendas de Desarrollo Sostenible de la ONU, es un programa de la División de Estadística de la ONU Estadística. Un programa no surge por azar, sino que es la continuación de otra agenda, mega agenda, que fueron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 2015. Que con estos
programas, además, la ONU sigue una digamos, hoja de ruta muy marcada por la Carta de la Tierra, en donde están los fundamentos éticos de un mundo mejor, la necesidad de un mundo mejor y cómo construirlo. La Carta de la Tierra no fue sino un enunciado ético, pero la Comisión de Estadística le puso a esto cifras, datos. Y por eso es que esta estrategia está muy centrada en el tema de los datos. Incluso se podría pensar que, y precisamente el tema de las plataformas, ¿cierto? Toda la ONU puede ser pensada como una gran plataforma de saber y que se busca dar respuesta a un problema muy complejo, el problema más complejo que tiene el mundo, que es la sostenibilidad. Para lograr la sostenibilidad se necesita el apoyo de todas las personas. En concreto, 5 actores fundamentales son importantes aquí. Esos 5 actores, pues, son la comunidad, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el gobierno y las empresas. Esas son las 5 hélices fundamentales de la Agenda 2030. Y entonces se trata de hacer alianzas. Precisamente la importancia del ODS 17 es eso, crear alianzas para el desarrollo sostenible. Bueno, y en todo esto, otro de los fines fundamentales de que surge la Agenda 2030 en continuidad con los ODM fue la lucha contra el hambre y la pobreza. Y esto se continúa entonces con la Agenda 2030 y se especifica y se ponen unas metas, unos indicadores más concretos, ¿cierto? Y entonces todo este programa estadístico, que son los 169 metas, los 231 indicadores que corresponden a esas metas, son todo un reto, son un inmenso reto para la contextualización o regionalización de esta agenda. Y en eso la ONU tampoco ha dejado solo a los países. Se han creado ciertas comisiones para ayudar a los países en esos compromisos, porque es que la firma de la agenda por parte del gobierno nacional, avalada por el COMPES 3918 y por otros reglamentos nacionales, obliga al país a unos cumplimientos de unos ciertos compromisos. Por ejemplo, en materia en el ODS se firma reducir el 20% de los gases de efecto invernadero, que eso también es un tema importante desde el punto de vista personas, ¿cierto? Porque esos gases, al contaminar el aire, pueden producir y producen un problema grave en la salud, ¿cierto? Entonces, la lucha contra el hambre y la lucha contra la pobreza son una base de uno de los pilares fundamentales de todas estas mega agendas del desarrollo, ¿sí? Y ha permitido, pues si uno se pone a ver los datos que se presentan, se ve en eso de los datos, eso es un tema en el que yo intentaré insistir en esta primera sesión, sobre todo en Antioquia, pues fuera del COMPES ya mencionado, el 3918 de 2018, que establece ese COMPES las 16 metas trazadoras para Colombia de esas
69 metas, se establecen 16 metas trazadoras y los diversos pues, indicadores con las que se va a hacer seguimiento. Fuera de eso, entonces, en Antioquia hay una organización que se llama Pro Antioquia, Antioquia Sostenible, un territorio socialmente sostenible, que es la que se ha encargado de, en el departamento de Antioquia, de hacer la apropiación de esta estrategia. Viene produciendo desde el año 2015 informes Pro Antioquia sobre la apropiación de los ODS en Antioquia, ¿cierto? Y pues hay muchos datos allí, muy interesantes de lo que se ha avanzado. Y también entonces, porque hay una preguntita que creo que hay por ahí acerca de cómo está Antioquia o cuáles son los retos de Antioquia en relación a estos ODS. Y pues allí hay, en esos informes, hay planteamientos muy concretos sobre esos retos que tiene Antioquia en relación a los ODS. Sí, en particular, luego me gustaría hablar del informe de Pro Antioquia 2021, ¿cierto? Que lleva por título, el de 2021 que lleva por título territorialización de los ODS, medición y territorialización de los ODS en Antioquia, Antioquia Sostenible Pro Antioquia. Y el 2022 se enlazó con el tema de la competitividad, el informe. Y entonces hay un informe de Pro Antioquia en relación a los ODS que se llama Antioquia en la senda de la competitividad. Avances y retos para el departamento a partir del índice de competitividad 2022. A mí me parece que ese es el informe que actualmente tenemos que mirarnos con ese informe, los retos que se plantean allí, y pues y más adelante entonces hablamos de esto. Yo quería dejar ahí. Perfecto, mi estimado Héctor Mario Campo. Hay que tener en cuenta entonces que la Agenda 2030, que es el marco de acción de los ODS, pues efectivamente tiene un antecedente. El antecedente más inmediato son los Objetivos del Desarrollo del Milenio, que se desarrollaron o se plantearon del año 2000 al año 2015. Y en ese marco también podríamos hablar que en el año 2000 tenemos lo que se denomina en su momento el Pacto Global, como en el marco del Foro Económico Mundial, y en ese pacto global, pues efectivamente allí vamos a encontrar una decisión unánime por parte de las Naciones Unidas con relación al empresariado mundial para efectivamente sacar adelante los objetivos del desarrollo del milenio. Ese es el antecedente previo. Pero si encontramos otros antecedentes, podríamos encontrar, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, y también el informe de Brundtland en 1987, que habla precisamente de un mundo sostenible, y allí nace el término desarrollo sostenible, pues que efectivamente tenía una anticipación o un tiempo antes de discusión en términos de si era el término más apropiado o no lo era. Entonces tenemos ese marco de acción para tener la Agenda 2030 como nuestra principal agenda, en este caso en el escenario nacional y en el escenario internacional. Linda, cuéntanos, por favor, en tu rol como psicóloga, pero también como profesional de las ciencias sociales y humanas, ¿cómo estás viendo cuáles son los principales desafíos que tenemos en el departamento de Antioquia frente a los ODS que tienen que ver con personas, con seres humanos? Bueno, ahí me escuchan bien. Sí, te estamos escuchando bien. Vale. Bueno, voy a tratar de condensar en algunas ideas lo grande que significa todo este asunto del tema de salud y bienestar en términos de objetivos de desarrollo sostenible, ¿cierto? Lo primero es que dentro de los retos se plantea la importancia de reducir esa tasa de mortalidad materna
que en nuestro departamento se han venido logrando avances significativos, pero que sigue siendo un asunto que indiscutiblemente influye en otros elementos y es un factor fundamental, el tema de la mortalidad materna. Lo segundo, en la mitigación de las muertes evitables de recién nacidos. Digamos que el tema de salud dentro de los objetivos de desarrollo sostenible se enfoca mucho a la preservación de la vida, sobre todo en esas etapas puntuales de primera infancia, del desarrollo prenatal, que facilita muchos otros procesos a lo largo de la vida, ¿sí? Lo siguiente también es poner atención especial a asuntos como el SIDA, la tuberculosis, enfermedades tropicales, enfermedades transmisibles y hepatitis, que termina siendo un asunto, y bueno, ya con el tema de la pandemia también se viene un tema de que volvimos a tener como prioridad asuntos de enfermedades transmisibles, ¿cierto? Entonces, estos son como, digamos, los ejes centrales dentro de los retos o los indicadores que plantean los objetivos de desarrollo sostenible. Pero a nivel de Antioquia, considero que uno de los principales temas que necesitamos abordar, y más en esta etapa de pandemia, porque creo que todavía permanecemos allí, es poder atender el tema de la elevada tasa de suicidio que en nuestra región tuvo un incremento de alrededor del 243% según datos de la Personería de Medellín. Este es un asunto que indiscutiblemente nos habla de la necesidad de priorizar la promoción y la prevención, principalmente el tema de promoción de la salud mental dentro de todas las políticas que se establezcan en nuestro departamento y en nuestra ciudad. Es decir, el asunto de salud, de acuerdo con nuestro modelo actual de salud, el MAITE, ya no es un asunto que compete solo al sistema de salud, sino que también al profe Héctor hace un momento, integra a las instituciones educativas, a las empresas, a las comunidades, a los diferentes entornos, que todas las políticas tengan una orientación hacia estados de bienestar y de salud de la población. Es decir, la salud ya se salió del campo clínico, empezó a tomar mayor relevancia dentro de los espacios en los que interactuamos. Allí la Organización Mundial de la Salud también nos plantea el tema de los determinantes sociales en la salud, que es todas esas condiciones en las que nacemos, nos desarrollamos y vivimos, que terminan influyendo en nuestro estado de salud. Entonces, en Antioquia también otro asunto relevante es el tema del medio ambiente. No, muchas de las muertes, o el 23% de las muertes, terminan siendo por un asunto de las condiciones ambientales en las que vivimos. Hay situaciones o momentos del año en los que tal vez hay mayor riesgo de padecer determinadas problemáticas, o se aumentan esos riesgos por la estructura de nuestra ciudad, por ejemplo, la ubicación de Playa Aburrá y demás. Entonces, el tema del medio ambiente también termina siendo un reto importante en términos de pensarnos nuevas formas, por ejemplo, de movilidad, de atención a la limpieza de nuestros municipios, a la reutilización, al reciclaje, ese tipo de cosas. Lo siguiente también es el tema de la urbanización. Nuestro departamento cada vez, digamos, tiene unos índices mayores de urbanización que nos llevan a pensarnos en nuevas dificultades o nuevas disposiciones sociales que hace o que influyen en nuestro estado de salud. Recordemos que la salud pues es todas esas condiciones en las que vivimos. Y un siguiente reto también se ubica en el tema de la obesidad, precisamente alineado con la urbanización, y es que cada vez tenemos estilos de vida más sedentarios, en los que tenemos mayores facilidades de muchas cosas, pero nos movemos menos, hacemos menos ejercicio, tenemos mayores compromisos, mayores niveles de estrés que influyen pues en ese estado de salud. Entonces, básicamente, como para encerrar lo que he mencionado, el principal reto de nuestro departamento está en que esas directivas de salud estén en todas las políticas
en todas las políticas del departamento. Y ahí nos habla de un asunto de planificación y que nos lleva a tener en cuenta también otros objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos el de las alianzas, para reconocernos esa intersectorialidad dentro del tema de salud y principalmente que esa salud esté dada desde la promoción, porque tal vez a lo largo de la historia hemos venido transitando desde un modelo biomédico en el cual los asuntos de salud los atendemos cuando ya hay un problema. Realmente no hablamos de salud, sino que hablamos de enfermedad. Entonces, ese es uno de los principales retos actuales en que empecemos a hablar de la priorización de la promoción como todos esos elementos en los cuales nos desenvolvemos y empezar a reconocer esa importancia de los distintos sectores como parte de ese proceso de promoción de la salud. Perfecto, Linda. Precisamente es que Linda está haciendo referencia en algo que es muy importante de los objetivos de desarrollo sostenible, y es que no hay que mirarlos de forma aislada. Los objetivos son articulados. Es decir, Linda hace referencia, por ejemplo, al tema del hambre, hace referencia al tema ambiental, hace referencia al tema de la educación en términos de la salud, hace referencia a todo un sistema que se articula entre uno y el otro. Precisamente, Juan Felipe, te pregunto, ¿cuál es tu percepción, cuál es tu opinión frente a los desafíos que tiene el departamento de Antioquia, sobre todo en los ODS que tienen que ver con los seres humanos? Que en este caso, pues como lo repito, viene siendo el tema del hambre, viene siendo el tema de la seguridad alimentaria, viene siendo el tema de la salud, viene siendo el tema de la educación, viene siendo el tema de la equidad de género, que son los primeros 5 ODS. ¿Tú qué percepción tienes y aparte, qué opinión tienes precisamente frente a los desafíos que tenemos en el departamento de Antioquia para hacerle frente al tema de los ODS? Muy bien. Yo quisiera comenzar recalcando esa interrelación que hay entre los diferentes ODS, entre los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible, como han podido ver en las intervenciones de Héctor, de Linda, de Wilber. Mencionamos una problemática, pero no podemos desligarla de otras que se abordan en otros ODS. Y eso tiene que ver también con una concepción del desarrollo mucho más amplia que se ha ido alimentando y que se ha ido posicionando, a diferencia de unos enfoques o de unas miradas que digamos, prevalecían a finales del siglo XX y que se concebía el desarrollo como desde el punto de vista principalmente económico. Pues con la introducción del enfoque del desarrollo sostenible, pues vamos ampliando esa mirada mucho más allá de lo económico y consideramos aspectos obviamente medioambientales, pero también relacionados con la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido quiero retomar una de las frases con las que se ha posicionado de 17 ODS, y es la frase no dejar a nadie atrás. Eso es en gran medida lo que busca esta agenda, y es no dejar unos grupos, no dejar unas minorías, no dejar unas etnias, no dejar unos grupos vulnerados atrás, sino que por el contrario, incluirlos en esa agenda de desarrollo. En ese sentido, creo que Linda fue muy enfática en las problemáticas, en los retos que tenemos hoy en el departamento de Antioquia. Desde fuera de Antioquia nos ven en el país, creen que tenemos muchas de estas problemáticas solucionadas, y nosotros que habitamos este departamento, que habitamos las diferentes subregiones, somos conscientes de las problemáticas que hay con relación a la equidad de género, con relación al hambre, con relación a la pobreza, a la educación de calidad. Y en ese sentido, me parece que es importante no perder de vista este momento de pandemia
que como decía Linda, pues no lo hemos superado aún, y todavía estamos viendo consecuencias de ese momento, y lo relaciono principalmente con la pobreza, con la ampliación de las desigualdades sociales que pudimos ver durante la pandemia, en la medida en que muchas personas no lograron conseguir los medios para poder suplir muchas de los bienes y de las necesidades, servicios básicos que tenían, y que no podemos también perder de vista lo que se viene, y es una crisis económica. Ya lo dijo el presidente de la República, diferentes internacionales lo han mencionado. Colombia excepcionalmente va a crecer en su economía este año, pero sabemos que el próximo año nos enfrentamos a una recesión. Ya lo venimos viendo con el asunto de la inflación, que está por encima del 10%, es decir, ya alcanzó niveles de 2 dígitos y seguramente será mucho más alta al terminar el año. En ese sentido, pues esto implica una gran cantidad de retos para las instituciones del Estado, pero también para los organismos de la sociedad civil, cómo generamos las condiciones para que vamos a enfrentar el próximo y seguramente los próximos años no nos hagan perder el camino que se ha avanzado en algunos de estos objetivos. Pues esta agenda se formuló en el año 2015, es decir, que ya llevamos 7 años tratando de alcanzar estos objetivos y aún nos faltan 8. O sea, más o menos estamos en la mitad del camino, y ha habido unos avances que no podemos desconocer, que incluso se le atribuyen algunos de esos avances a los ODM, a la Agenda del Milenio, y que también lo escuchábamos en pandemia, nosotros que estamos en el campo de las ciencias sociales, que la pandemia nos hizo en muchos casos retroceder en avances en educación, en disminución de la pobreza, en disminución del hambre, y pues pensando pues en las problemáticas económicas que se puedan venir en los próximos años, ahí hay un gran reto para ver cómo no retrocedemos y por lo menos logramos sostener algunos de esos avances que se han logrado. Bueno, una pregunta breve, para una respuesta breve para Héctor Ocampo, para Linda y para Juan Felipe. Tenemos aquí una cantidad significativa de estudiantes y otros docentes que están interesados en el tema. Inicialmente uno los puede convocar para que sigan estudiando en términos de desarrollo sostenible, en términos precisamente de investigación, en términos de salud, de educación, de participación social y comunitaria, etcétera. Pero, ¿qué recomendación le podríamos dar a los participantes que se encuentran en este momento para trabajar el tema precisamente desde lo humano, para poder efectivamente concientizarnos sobre el desarrollo sostenible, sobre el contexto, sobre las necesidades, sobre las dificultades que se presentan en los contextos? ¿Qué recomendarías en este caso, Linda? Bueno, yo recomendaría 2 cosas fundamentales. Primero, que veamos los objetivos de desarrollo sostenible desde una perspectiva de potencialidad. Es decir, si bien se encuentran determinados retos, determinadas circunstancias que debemos atender, precisamente los objetivos de desarrollo sostenible nos habla desde qué tenemos y hacia dónde vamos, en cuáles son esas capacidades que como municipio, como departamento, como país tenemos para seguir desarrollando, ¿no es cierto? Que es la palabra que allí menciona. Y segundo, algo fundamental es el tema de la investigación basada en evidencias, de los procesos que logremos hacer de indagación, desde el enfoque que consideremos pertinente, para poder entender esas realidades en las que
en las que vivimos. Creo que es importante también reconocerlo desde la experiencia propia de los sujetos y poder estudiar esas realidades, poder medirlas también, entonces para poder de allí tomar las decisiones más adecuadas. Perfecto. Héctor Mario Campo, esa frase que dice Linda es muy valiosa. Tener evidencias y evidencias que efectivamente se basen en el dato. Eso es muy importante y es el objetivo que está persiguiendo el observatorio. Héctor, ¿qué recomendarías para los estudiantes universitarios orientar su análisis en torno precisamente a la Agenda 2030, a los ODS? Bueno, ahora, bueno, ya. Ya creo que me salí de la... ¿Se me está viendo o no? No te vemos, pero Bueno, listo. ahora sí. Nos podemos a la cara un poco más porque la bueno, cara te da del micrófono para... Bueno. Exacto, ya se te ve la cara mejor. Sí, Listo. bueno, sí, se ha visto ya cómo los ODS son una estrategia sistemática muy en cuanto que cada ODS se relaciona con los otros ODS y con los indicadores de otros ODS. Entonces, eso hablaba Linda ahorita, ¿cierto? Bueno, precisamente con el tema de la salud, por ejemplo, como el tema de la contaminación atmosférica y el aire, ¿cierto? Está incidiendo mucho en un factor de mala salud de las personas, ¿cierto? Bueno, pues yo también quiero hacer otro aporte en relación con los ODS personas precisamente. Yo este aporte yo ya lo hice en ese spam que hicimos publicitario, casi publicitario para la promoción pues, del observatorio. Hablaba de cómo este asunto de la pobreza, el combatir con la pobreza, hay que abordarlo desde un tema de la inclusión financiera. Sin inclusión financiera, sin una estrategia que se creó también desde la misma sistema financiero de la ONU y ONU Desarrollo, sin la inclusión financiera va a ser muy difícil acabar con el hambre y la pobreza. Entonces, ahí han habido estrategias como la bancarización de la población, ¿cierto? Que apuntan hacia eso. Y pues en eso también ya se va avanzando mucho en esa necesidad de bancarizar, por ejemplo, el agro. Donde teníamos más atrasos en eso era en relación con el agro, ¿cierto? Y yo quiero, pues, insistir, por ejemplo, para los jóvenes, en que lo que caracteriza la Agenda 2030, como le digo, es un diálogo entre múltiples partes interesadas, los stakeholders, las múltiples partes, que es lo que caracteriza las plataformas precisamente. Entonces es un diálogo entre comunidad, academia, gobierno, empresas, ¿cierto? Y ONGs internacionales como la misma ONU, Organización Intergubernamental, todos proyectados a solucionar los problemas de las comunidades. A esta estrategia se le llama entonces bottom-up, desde abajo arriba, de la base de la pirámide arriba, y no bottom-down, de arriba hacia abajo, que era como se venían haciendo las agendas de desarrollo aquí por la misma Agencia Norteamericana de Desarrollo, USAID, ¿cierto? Y otras agendas, y las europeas, en los 90s, trabajaron mucho así, pero luego ya se dieron cuenta que hay que tener en cuenta la opinión, la voz de los actores, del pueblo, de la comunidad, y entonces apareció la estrategia bottom-up, de abajo hacia arriba. Entonces hay que ir a las comunidades, hay que proyectarnos, la academia tiene que quitarse de encima la idea de que se la sabe todas. Tenemos que hacer trabajo con las comunidades, desde las comunidades, para las comunidades. Sí. Eso es lo que se llama un trabajo en red, con múltiples partes interesadas. Bueno. Y por eso es que y yo digo, los objetivos del desarrollo sostenible son toda una revolución
en el plano de la cooperación internacional, precisamente porque se basan en estrategias multiactor, ¿cierto? ¿Cierto? Para solucionar los problemas de la necesidad de las comunidades. Y es así como ha aparecido una nueva visión del desarrollo. Y por eso es que ahora podemos pensar los ODS, personas unidos al ODS, planetas, incluso el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. La estrategia del BID ya son personas, planeta, planeta, personas. Tenemos que pensarlos de formas conjuntas. Y hay una estrategia que le quiero regalar a los jóvenes, que son las soluciones basadas en naturaleza. Me parece a mí que es una de las claves también del éxito de la Agenda 2030, pues del éxito que ha obtenido, aunque todavía pues queda mucho camino por recorrer para lograr la sostenibilidad, que es a lo que queremos llegar, ¿cierto? Soluciones basadas en naturaleza, es interesantísimo. La naturaleza misma nos da las soluciones, ella es sabia. Los mecanismos de autorregulación, nosotros desde la complejidad, y este equipo también es muy amigo de la complejidad moriniana, ¿cierto? Llamamos a esto el poder de autoecoorganización de la naturaleza. Tiene un poder tremendo. Tenemos que quitarnos el sombrero. Yo no lo tengo, pero bueno. Frente a la naturaleza es sabia. Tiene un poder autoecoorganizador. De soluciones basadas en la naturaleza misma como medida de hacer las cosas. Y entonces, en este caso, la naturaleza y la comunidad. Yo creo que Héctor ha mencionado muchas acciones, entre otras, esta solución de hacer las cosas orientadas como la naturaleza lo plantea, es precisamente una acción a nivel mundial. Hace poco la gobernación de Antioquia precisamente estaba en el interés de focalizar un poco más esas acciones, esas prácticas, esas buenas prácticas de protección ambiental, precisamente cuidando el planeta. Las acciones que efectivamente sean más naturales y que cuiden más el planeta. Y lo de la horizontalidad ya es una revolución mundial, ya no estamos hablando de una verticalidad, sino una horizontalidad en el sentido de que las comunidades puedan hablar, puedan expresarse, puedan participar. Juan Felipe, ¿qué recomendarías a los jóvenes que nos encontramos acá? Y digo que nos encontramos, para poderle hacer frente precisamente a estos primeros 5 ODS, o para trabajar en torno a los ODS. Trataré de ser muy concreto para que podamos darle continuidad al curso. Mi principal recomendación gira en torno a no perder de vista nosotros, los que estamos estudiando, nos quedamos mucho en los libros, nos quedamos en leer mucho sobre los ODS, en qué consisten, qué autores los trabajan, y son tan amplios los ODS que necesitaríamos estudiar sobre muchas disciplinas para poder entenderlos en profundidad. Entonces, el llamado que quiero hacer es a no perder de vista la realidad, es decir, a sensibilizarnos. Sí, bueno, te hemos escuchado un poco entrecortado. Sí, ya vuelve. No, decía que mi principal recomendación gira en torno a tener un pie en la realidad y otro, obviamente, en la teoría, en los libros, en la academia. Entonces, mi principal recomendación es salir a la calle, es visitar las regiones. Yo sé que la gran mayoría de personas que están inscritas en este curso viven en el Valle de Aburrá, y muchas veces, pues si nos quedamos en la realidad de Medellín o del Valle de Aburrá, realmente es una realidad con un mayor nivel de desarrollo económico. Pero si nos empezamos a salir del Valle de Aburrá hacia el norte, hacia el sur, el occidente, vamos a empezar a encontrar otras problemáticas que no son las que viven las personas que están en el Valle de Aburrá. Y ahí es que reflejaron esos ODS.
Entonces, mi principal recomendación gira en torno pues sí, a estudiar los ODS, pero también a verlos reflejados en esa realidad que es la que queremos transformar, porque a eso alude la palabra desarrollo. Muy bien, ahora